Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Retomamos nuestras enseñanzas, como hemos estado trabajando ya por bastante tiempo en todo esto que hemos estado viviendo, poco a poco ya retomando una normalidad como la conocíamos antes. Y bueno, recuerden, tuvimos ahí un pequeño parón, un pequeño no descanso, ¿verdad? Porque fue todo lo contrario, pero nos estábamos transmitiendo por el cambio del local donde estaba la congregación. Y bueno, esto trajo pues que tuviéramos que dedicarnos, que se tuviera que dedicar el tiempo para la adaptación del lugar. Todavía no se ha concluido, pero ya está totalmente funcional. Y esta también es la invitación para que los hermanos de la iglesia se sumen a las labores. Recuerden, la iglesia no es, ¿verdad?, el lugar físico, pero yo sí considero que conforme la dinámica que se lleva hoy en día de las iglesias, el lugar es un reflejo, puede ser un reflejo del amor que nosotros tenemos hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia misma, hacia la obra de Dios. Ahí es donde nos reunimos, ahí es donde podemos hacer las diversas actividades. Claramente hablando, lo primordial no es la enseñanza, el poder reunirnos semana con semana a recibir la palabra de Dios, a adorarle como congregación, a orar como congregación y también muchas otras actividades que se pueden hacer. Entonces yo les invito a que sigan apoyando. Estamos ya retomando nuestras enseñanzas para el Ministerio de Jóvenes, también para los matrimonios, retomando las transmisiones del Instituto Bíblico, todo lo que veníamos haciendo en lo que esta pandemia pues sigue bajando y pronto poder estar presencialmente, aunque hemos visto también que estos tiempos y este formato no es de que vaya a suplir, ¿verdad?, a lo que veníamos haciendo, pero sí se puede unir, sí puede aportar para la iglesia, siempre tener la enseñanza, el alimento espiritual de Dios. Y bueno, como sabemos, iniciamos con nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes, Jóvenes IBRI, y llevamos ya muchas semanas, muchos meses tomando una serie de enseñanzas y hoy iniciamos una nueva. Perdón si ven que de repente ando volteando, es que ando viendo que se esté grabando bien y luego me confundo, la cámara está aquí. Bueno, iniciamos una serie nueva. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque no puede cambiar mucho porque lo fundamental para el joven es equiparlo con las herramientas espirituales que Dios nos da, equiparlos, afirmarlos en la palabra de Dios, en consejos, en sabiduría, en instrucción. Eso es fundamental. Y bueno, el tema de la nueva serie es ¿con Dios o sin Dios? ¿Una vida con Dios o sin Dios? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, tú de alguna forma, y no es mera casualidad, hablo de alguna forma porque hay diversas formas, y hablando que es el plan de Dios, que todo esto está dentro de la voluntad de Dios. Lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Tú siempre has estado expuesto, llevas ya un tiempo suficiente expuesto a la palabra de Dios y eso no es una casualidad, es Dios hablando a tu vida, es Dios hablándote, es Dios mostrando su amor, Dios mostrando su misericordia a tu vida. Y hoy podría decirte a ti que tienes delante el camino de la vida, pero también tienes delante de ti el camino de la muerte. Y la primera pregunta es, ¿cuál vas a tomar? Hemos hablado muchísimo que en este momento es crucial, es fundamental. Aquí vas a tomar las decisiones que en los próximos años de tu vida verán el fruto. Verás el fruto de esas decisiones, de las decisiones que hoy estás tomando, hoy te estás encaminando,
¿sí? Hoy estás iniciando tu vida, has dejado de ser un niño o deberías de haber dejado de ser un niño, convertirte en un joven y estás en ese próximo paso de ser completo y totalmente un adulto. Ahora sí, como dicen, ¿no? Un adulto independiente. No debería de ser independiente de Dios, sino, bueno, nosotros entendemos, ¿no? Llega un momento donde pues el bebé va creciendo, se vuelve un niño, luego un jovencito, luego ya va a crecer más, llega un momento donde sale del hogar. Y lo más seguro es para él formar, para ella formar un hogar, una familia, una nueva familia. Y con esto dar el siguiente paso de tu vida, que también hemos hablado que es algo donde muchos jóvenes no quieren darlo y cuando lo empiezan a dar de una forma terrible. Y aquí es el núcleo de esta enseñanza y de esta serie de enseñanzas que veremos, cómo vas a vivir los próximos años, con Dios o sin Dios. Y no es de que porque tú digas yo voy a vivir sin Dios, no quiere decir que Dios ya no va a estar ahí. Dios está ahí, pero tú te estás alejando deliberadamente de seguir su voluntad, de reconocer que Él es Dios primeramente, que Él es el Señor, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él está en todo lugar. Y claramente un punto importante, ¿no? ¿Hacia dónde vas a encaminar tu vida? Mira, yo veía un texto en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 12, habla ahí de la unidad que Dios estaba haciendo, que iba a hacer con la iglesia, y le está hablando a los hermanos que, bueno, todos conocemos, ¿no? Estaba muy claro en la fundación de la iglesia que había iglesia que era gentil, que no era del pueblo de Israel, y que había iglesia que era del pueblo de Israel. Y que Dios estaba juntando en un solo cuerpo a su iglesia, y hablándole aquí el apóstol Pablo a los de Éfeso, a los cristianos gentiles, les habla de su condición que tenían completa y totalmente alejada de Dios. Esto no quiere decir claramente, y no es el tema, pero nada más aclarando, que todo el que era israelita era creyente. Pero bueno, ellos tenían de alguna forma el que era el pueblo que Dios había escogido para algo determinado, y que, bueno, ellos habían estado expuestos a la palabra, y los gentiles no habían sido así. Entonces, tomando ese énfasis, le habla a los hermanos de Éfeso, les recuerda su condición. Mira, dice ahí en el 12: recordad que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios, dice ahí, en el mundo. Y esto es algo que yo te quiero decir, es: tú ya has sido expuesto al mensaje de Dios, o expuesta. Y el rechazar es algo que lo vas a hacer con todo entendimiento, o al aceptar es algo que lo deberías de hacer con todo entendimiento, al punto de cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees en la salvación, cuando tú reconoces tu condición, cuando tú reconoces el sacrificio de Cristo en el cual hoy tú tienes salvación, es para una vida diferente desde ese momento para siempre. Y que tiene que ser evidente, y esto es algo bien importante, ¿no? El cristiano se debe de ver. Es algo que tiene que ser evidente. Y aquí la parte importante no es para que no quiero que te centres en para que los demás vean que sí soy cristiano. No. Todas las bendiciones, toda la sabiduría de Dios, todo el cambio completo de tu vida se va a ver manifiesto si tú te tomas de Dios verdaderamente. Y tienes que tener cuidado porque, te decía, los próximos años de tu vida verán el fruto de tus decisiones actuales. Hoy te estás encaminando. Mira, retomando un poco lo que te decía ahí, que decía el apóstol Pablo a los de Éfeso, les decía que estaban antes
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en versículos anteriores, desde el 1, les recuerda cuál era la condición y cuál es la condición de vivir sin Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios dice ahí que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí, ¿de qué se va a tratar esto? Que tú tengas bien claro lo que es la vida con Dios y lo que es la vida sin Dios. Pero en el punto de la vida con Dios es que Dios tiene consejos, Dios tiene sabiduría, Dios tiene dirección para todos los aspectos de tu vida. Nada más es decir, soy cristiano porque voy a la iglesia y porque dejo de hacer esto. Ok, dejas de hacer esto, pero ¿para hacer qué? Es decir, hay mucho más que decir, bueno, claro, el ser cristiano, como te he dicho antes, ¿no? Es, bueno, yo no me emborracho, yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a fiestas, yo no hago este tipo de cosas, yo tengo una vestimenta diferente. Y en cierto punto son cosas que de alguna forma podemos ver claro que caracterizan al creyente, al cristiano, pero esto va mucho más allá. Te decía, el problema es que hoy muchos jóvenes cristianos dicen, es que nada más es quitar y dejar de hacer, como si nada más fueran prohibiciones o lineamientos, y no se dan cuenta que el ser cristiano va mucho más allá. Ya no necesitas seguir en el molde de este mundo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y podemos tomar claro el ejemplo del agua, ¿no? En el agua hay corrientes y los animalillos que viven ahí en el agua, pues cuando hay una corriente, pues son guiados, son llevados por esa corriente. Ese es el ejemplo que está tomando. Antes éramos llevados por esa corriente bajo sus principios, bajo sus estatutos, bajo las normas, bajo los códigos morales, bajo los principios de las cosas que son importantes, que son fundamentales para el hombre natural caído, que nada tienen que ver con Dios. Entonces tú, estando alejado por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios en la cual hoy tú tienes esa salvación, te libertó de ello. Entonces no nada más es yo no hago estas cosas, sino hoy yo hago estas otras. Y te decía, esto es en todos los aspectos de tu vida. Así como Pablo decía, lo que vamos a intentar aquí es que tomes toda la armadura de Dios, que te la pongas y que pelees la buena batalla. En su palabra, joven, vas a encontrar guía para todo. Para tu diario vivir, para tu trabajo, para las relaciones interpersonales, hasta para tus finanzas, y te vas a sorprender cuando lo veamos. Por eso la Biblia, ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice ahí claramente, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mira, te leo en una versión diferente. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien.
porque te decía, tienes que entenderlo, hay una lucha, podríamos decir así, entre el bien y el mal. No es una lucha de cómic, no es una lucha como a veces se presenta, pero es una realidad. Dios es santo, 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 justo, bueno. El diablo es maldad pura. Y él está, como dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar. Y no nada más ello, tenemos que entender la naturaleza caída que hay en nosotros antes de reconciliarnos con Dios. Y que Él es el que gobierna o gobernaba nuestra vida anteriormente. Hoy quien la gobierna es Dios. Lo hemos visto aún en los temas de los campamentos, ¿no? Dios es la fuente del conocimiento y de la sabiduría. No vas a encontrar en el mundo, en ninguna escuela, en ninguna universidad, en ningún seminario, en ningún coaching, en absolutamente nada, en ningún pensador, en ningún filósofo, la sabiduría y el conocimiento que Dios tiene para ti, para tu vida. Aquí hay que dejar de vivir como si Él no estuviera, como si Él no tuviera nada que decir, como si no necesitaras nada de Él, como si Él no fuera suficiente, porque si no va a llegar el mundo y te va a consumir. Aunque no seas un borracho, aunque no seas un drogadicto, aunque no seas un mujeriego, aunque no seas nada de esas cosas, pero va a llegar el mundo y te va a consumir, te va a tomar. Muchos jóvenes así viven. Y lo peor es que están completo y totalmente vacíos en su ser. Dice Juan 15:1. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas, dice, no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Si ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. No lleves a Cristo como el pasajero de tu vida. Deja que Él tome el control. Deja que Él tome el volante y que te lleve hacia donde Él quiera. Que Él sea el que te enseñe. Que Él sea tu maestro. Recuérdalo, Dios está cercano y aquel que tenga oídos para oír, escuche con atención, aprenda y viva. Tienes tu vida por delante. Vamos a profundizar y te digo, es impresionante. Dios tiene consejo para todo. Jesús dice ahí, Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a tomar los temas centrales para tu vida.
Vamos a tratar con la guía, con la ayuda de Dios, de extraer su sabiduría, su conocimiento que nos ha dejado. Tú tendrás delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Te encaminarás hacia uno de ellos. Y recuérdalo, más temprano que tarde verás los frutos de ello, esperando que sean frutos para bien. Dios no quiere que vivas en ningún sentido como el mundo vive. Dios te ha libertado de ello. Toma tu cruz y síguele. ¿Con Dios o sin Dios? Es todo por hoy. Iniciamos esta nueva serie esperando que sea de gran bendición para tu vida, para sus vidas. Claro, esto tiene un enfoque especial para los jóvenes, pero como es palabra de Dios, pues puede edificar a cualquiera. Pidámosle a Dios que Él sea con nosotros, que Él nos enseñe. También pídanle a Dios que Él me guíe para ser esa ayuda para ustedes. Ese es el fundamento de esto. Guiarlos, ayudarlos, para que no hagan las mismas cosas que muchos de nosotros hicimos cuando tú estás a tiempo. Dios te guarde, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.